Sin mayor pena ni gloria, transcurrió el primer debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, organizado por el INE en la sala del Consejo General del Instituto el pasado domingo 7 de abril. Aunque los debates son una figura que ha acompañado a todas las contiendas presidenciales desde que se organizó el primero de ellos hace 30 años en las elecciones de 1994, en realidad su obligatoriedad fue establecida hasta la reforma de 2007, cuando se determinó que el entonces Instituto Federal Electoral organizaría al menos dos debates presidenciales. Ese mandato, que se reiteró en la reforma de 2014 para el nuevo Instituto Nacional Electoral, todavía hoy está vigente. Fuerte de esa disposición, el INE decidió organizar en las elecciones presidenciales previas, las de 2018, por primera vez en la historia, tres debates presidenciales con características totalmente novedosas. En primer lugar, porque las reglas del debate las decidió el INE y no los partidos. Los partidos fueron escuchados, pero a diferencia de los ejercicios previos, los representantes de los candidatos no fijaron las condiciones del debate, sino que lo hizo la autoridad electoral, haciendo prevalecer el interés de la audiencia por sobre el confort de los debatientes. Así, las nuevas reglas impusieron que los candidatos fueran sometidos a auténticos cuestionamientos. A los moderadores se les pidió una participación activa, es decir, que pudieran preguntar e insistir ante las eventuales evasivas de los candidatos a responder, y que propiciaran además el debate entre los contendientes, sacándolos de su zona de confort y colocándolos en situaciones en las que pudieran evidenciarse sus capacidades para argumentar y enfrentar situaciones eventualmente incómodas. En segundo lugar, porque las tomas fueron dinámicas, privilegiando el interés de las y los ciudadanos y el atractivo de un evento que debe ser una auténtica confrontación, lo más espontánea posible, entre quienes piden nuestro voto en las elecciones. Y en tercer lugar, porque por primera vez se involucró a la ciudadanía, tanto en la formulación de las preguntas que se les hicieron a los contendientes a través de las redes sociales, como realizando cuestionamientos directamente a los candidatos de manera presencial, como ocurrió en el debate realizado en Tijuana. Sí, los debates en 2018 rompieron la rigidez, el acartonamiento y hasta la falta de discusión que se había dado en el pasado, como cuando, en el segundo debate de la elección de 2012 realizado en Guadalajara, los dos principales candidatos a la presidencia, Peña Nieto y López Obrador, ni siquiera se refirieron el uno al otro. Desde ese punto de vista, tomando en cuenta lo que se había logrado en 2018, el primero de los tres debates presidenciales de este año quedó a deber. Lamentablemente, volvimos a ver un ejercicio acartonado que privilegió el confort de las candidatas y el candidato presidencial, que en rara ocasión respondieron a las acusaciones que se formularon entre sí y solo esporádicamente contestaron las preguntas que, habiendo sido escogidas entre las que hizo llegar la ciudadanía, les formularon los moderadores. Estos, los moderadores, volvieron a ser meros dadores de palabra y contadores de los tiempos que cada candidata o candidato disponía, sin estar facultados para ser incisivos en sus preguntas, exigir respuestas o propiciar una discusión entre los señalamientos que las y los contendientes se hacían. En ese sentido, es un lamentable paso atrás que ojalá se corrija en los próximos ejercicios. Por su parte, el desempeño de las candidatas y del candidato fue decepcionante. Por un lado, Claudia Sheinbaum, con una disciplina estoica, simplemente ignoró las acusaciones que se le hicieron sobre el mal manejo de la pandemia, los casos de corrupción, el accidente de la línea 12 del metro, la tragedia del colegio Rebsamen y el irresponsable uso de la ivermectina por parte de las autoridades de salud de su gobierno en la Ciudad de México para atender a los pacientes de COVID-19. Con un uso falso de los datos, con la reedición de la realidad alterna, feliz y delirante que se nos dibuja todos los días en la conferencia de prensa del presidente, Sheinbaum simple y sencillamente siguió el guión que ha venido interpretando desde que arrancó la campaña. Cero crítica al pasado reciente, ningún cambio a la política gubernamental del actual presidente y ningún elemento o dato que revele una identidad propia, más allá de ser una calca fiel del discurso, los dichos y los planteamientos de López Obrador. Era la que más tenía que perder, sin duda, y en ese sentido logró superar sin mayores tropiezos este trance, a menos que su indolencia en responder las acusaciones que se le hicieron le pase la factura en el futuro inmediato entre la ciudadanía.
Por su parte, Xochitl Gálvez dejó ir una oportunidad de oro para abollar la campaña de quien le lleva ventaja y de endilgar el peso de los errores y fracasos del actual gobierno. Sea por su nerviosismo inicial o por la falta de estructura y contundencia de sus argumentos, desaprovechó la oportunidad que le daba la catastrófica actuación del actual gobierno obradorista en los temas abordados en este debate para explotarlos en su favor. Salud, educación, transparencia, corrupción y violencia contra las mujeres. Xochitl Gálvez realizó acusaciones importantes, es cierto, pero no tuvo contundencia para explotarlas plenamente. En vez de presentar un diagnóstico integral de la grave situación que se vive en esos temas y también hacer propuestas bien articuladas para resolverlos, la principal candidata opositora se perdió en formular acusaciones y planteamientos poco estructurados y sistematizados que revelan que tal vez la coalición que encabeza tal vez ni siquiera los tenga claros. Por su parte, Álvarez Maínez aprovechó el debate para darse a conocer, para insistir hasta el cansancio que él no representa a la vieja política, por cierto, sin ser capaz de explicar a qué se refiere con eso y en qué sentido la nueva política que él encarna es algo diferente, y a tratar de quitarle algún voto antiobradorista a la coalición Fuerza y Corazón por México mediante sus reiterados ataques y descalificaciones a Xochitl Gálvez. El primer debate nos quedó a deber, tanto en su formato y por sus errores técnicos, como en el precario desempeño de quienes aspiran a la presidencia de la República.